¿Pueden sentarse? Si encuentra dónde sentarse. Si encuentra el lugar, siéntese. Aleluya. Amén. Se nos olvida ese ejercicio. Pero ese ejercicio de la fe. Amén. Porque así es como la fe trabaja. Algo que le quiero decir a usted, que la fe no es mental. Hoy en estos tiempos la gente está usando un método que dice: lo que usted piensa, eso se hace. O imagínese esto, eso va a suceder. Eso no es fe, eso es brujería. Eso es meditación. Eso es una doctrina oriental. Que usted tiene que imaginárselo para que la cosa suceda. Porque la fe no es mental. Amén. La fe viene de Dios. Amén. Y por eso la Biblia dice: es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿dónde es que reposa la fe? ¿A dónde es que reposa la fe? La fe reposa, ¿sabe a dónde? En el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. O sea que mientras usted lee la palabra de Dios, mientras nosotros leemos más la palabra de Dios, mientras nosotros nos consagramos más a las cosas de Dios, mientras nosotros buscamos más el reino de los cielos, buscamos más las cosas espirituales, buscamos más las cosas celestiales, mientras nosotros lo busquemos, entonces la fe va a crecer. Amén. Pero si usted o yo no buscamos el reino de Dios, sino que solamente lo buscamos el domingo, la fe va a ser enana, porque nunca va a crecer. Amén. Por eso lo que usted y yo estamos haciendo en este lugar, lo estamos haciendo por fe. Y cuando yo les digo a ustedes, vean a su alrededor y siéntese, si encuentra dónde sentarse, lo estoy haciendo porque estoy haciendo el ejercicio de la fe. Amén. Porque creo que Dios es poderoso. Amén. Bueno, vamos en esta tarde, hermanos. Ahora estamos en agosto. Wow, qué tremendo. Estamos ya casi a mediados del año. Y por eso usted sabe que siempre el primer domingo de cada mes nosotros celebramos lo que es la Santa Cena. Amén. ¿Por qué? Ya se los he explicado a ustedes. Porque esta es una de las ordenanzas que el Señor dejó para su iglesia. Amén. Solamente hay dos ordenanzas que el Señor dejó para su iglesia. La primera es la que usted y yo ya pasamos por ella, que es el bautizo en agua. Es la primera ordenanza. Amén. Porque el bautizo en agua es un testimonio que nosotros damos del haber creído en Cristo. Amén. Es un testimonio. Y la otra ordenanza que Jesús dejó para la iglesia es la Santa Cena, que significa la conmemoración de su muerte. Amén. Donde usted y yo participamos del pan y el vino, que es figura del cuerpo y de la sangre de Jesús. A nosotros se nos enseñó anteriormente que en la religión tradicional que existía la transubstanciación. Transubstanciación era algo así, era que nos enseñaban que se convertía, que aquella cosa redondita. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba la cosa redondita? ¿Va? ¿Ah? ¿Todavía se acuerda o no se acuerda? Hasta yo repartí una de esas. ¿Se acuerda de esa? La hostia, decían que eso se convertía literalmente en el cuerpo de Cristo. Y el vino, decían que se convertía literalmente en la sangre de Cristo. Eso no es así, sino que esa es una figura, amén, de lo que Jesús quiso expresar cuando partió el pan y cuando habló de su sangre. Entonces nosotros como iglesia, mientras el Señor no venga,
mientras tengamos al Espíritu Santo aquí con nosotros, que la Biblia dice que Él es el que nos lleva a toda verdad, ¿sí o no? ¿Sí o no? El Señor nos manda en su palabra a que celebremos la Santa Cena hasta la venida del Señor. Amén. Entonces, nosotros como una iglesia que somos una iglesia literalista, ¿qué quiere decir eso? Somos una iglesia que creemos en lo que este libro dice. Amén. Amén. Algo fuera de este libro, nosotros no lo creemos. Amén. Creemos que este libro es la palabra de Dios y que aquí está la enseñanza para que nosotros celebremos la Santa Cena. Amén. Por eso nosotros cada primer domingo de cada mes lo celebramos. Aunque muchas iglesias lo celebran cada 3 meses, otras cada 6 meses, otras cada 1 año. Pero nosotros, dice la Biblia, cada vez que nosotros querramos celebrarlo, lo celebramos. Aleluya, amén. Entonces por eso en esta tarde vamos a celebrar nosotros la Santa Cena. Pero para poder digamos, llegar al momento de la comunión con el Señor, es necesario que nosotros veamos que esta enseñanza fue dejada por el Señor en base, digamos, a un principio que determinó esta ordenanza. ¿Por qué Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, la Biblia señala de que Él se reunió con sus discípulos? Y cuando se reunió, era para que ellos participaran del pan y el vino. Amén. A tal grado que él dice que le dijo: cuánto yo he deseado este momento para que ustedes participen de esta enseñanza. ¿Pero por qué? Porque esto tenía un trasfondo histórico. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo ahora pongamos atención. ¿Por qué? ¿Cuán importante es la Santa Cena? ¿Y dónde se originó esta enseñanza? Amén. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿tienen su Biblia llena? ¿Tienen su Biblia? ¿Cuántos tienen Biblia? No quiero ver. Todos tienen Biblia, ¿verdad? Bueno. Sí, porque si no tiene Biblia, si usted no tiene, mire, si usted es cristiano y no tiene Biblia, entonces es peligroso usted esté comiendo cosas que no son bíblicas y entonces se va a quedar engañado. Pero si usted tiene la palabra de Dios, todo lo que nosotros aquí prediquemos, usted tiene que buscarlo. Amén. Amén. Entonces, pero vamos a ver cuál fue el primer principio para llegar hasta este momento, cuando Jesús se reunió para celebrar la Santa Cena. Y es muy conocido por ustedes y por mí y por todos aquellos que hemos conocido la palabra de Dios, que hemos sido enseñados en la palabra de Dios, que es muy conocido de aquel momento. ¿Se acuerdan cuando se habla del libro de Éxodo? ¿Se acuerdan el Éxodo? ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios sacó a los israelitas del dominio y del poder de Faraón? ¿Se acuerdan? Cómo Dios obró de una forma tan maravillosa, que la misma Escritura dice, y Pablo lo menciona, que cuando el pueblo de Dios, los hebreos, salieron de la esclavitud hacia el desierto, dice que salieron como apoyados viendo al invisible. Amén. Pero hay algo que se originó para que aconteciera esa libertad que Dios les iba a dar. Y fue que después de aquellas obras, de aquellas cosas sobrenaturales, de las plagas que Dios envió, lo último que Dios hace es, ¿cuál fue lo último que Dios hizo para liberarlos? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál fue lo último que Dios hizo para liberar a su pueblo? ¿Cuál fue? ¿Cómo? Exacto. Lo último que Dios hizo, y era que eso iba a decretar ya, digamos, la salida del pueblo de Dios hacia la libertad, fue la muerte de
cada primogénito, sea de humano o como de animal, que Dios mandó hacia esa ciudad. Amén. Pero hoy sí quiero que abran su Biblia. Hoy sí. Y vamos a buscarlo, hermanos, lo que menciona este momento histórico donde nosotros tomamos como el origen de la enseñanza, de la participación de la Santa Cena. Yo quiero que usted busque en su Biblia, aleluya, y busque el libro de Éxodo. Quiero que busque el capítulo 12 del libro de Éxodo. Vamos a hacerlo de una forma rápida, unos ejemplos rápidos, porque el tiempo no nos va a alcanzar, porque esto es hermoso, hermano. Pero vamos a hacerlo de una forma rápida. ¿Ya tienen de Éxodo? Si por favor busca usted para que entremos en esto, busque Éxodo capítulo 12 y versículo 12, aunque sería bueno haber leído todo, pero 12. ¿Ya lo tienen? Oiga lo que dice Éxodo, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y mira lo que dice el 13. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hasta ahí voy a quedar. Quedémonos ahí. Fíjense bien. Dios había hablado a su pueblo ya, diciéndoles que ellos tenían que reunirse en su casa cada quien, y que ellos iban a preparar un becerro. Tendría que ser perfecto, y que el becerro tendría que ser conforme a la familia. O sea que si eran muchos, tiene que ser un poco más grande. Si la familia era poco, tiene que ser un poco más pequeño. Pero lo importante era que se reuniera toda la familia, los parientes, todo lo que era familia cercana, que se reunieran para así poder participar de eso que Dios les había mandado. Algo que a mí me da la atención es que Dios les dice, y la sangre, o sea, del becerro, os será por señal. Amén. O sea que Dios estaba estableciendo algo que, mire, hay estatutos en la Biblia que Dios lo habló en una forma temporal, pero hay ciertos estatutos que son perpetuos. O sea que todavía tienen vigencia. Y uno de esos estatutos, de esas enseñanzas, es lo que usted y yo hoy estamos leyendo en este día. Eso fue hace más de miles de años, pero que todavía el pueblo de Dios celebra lo que se llama la Pascua. Amén. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba hablando era de la importancia de estar unidos, que se unieran ellos, y que lo que ellos iban a hacer, matar a aquel becerro, porque les dice, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. O sea, la sangre sería la señal que Dios iba a establecer, y que eso iba a ser como una señal para que cuando Dios mandara los juicios
o mandar el juicio de que iba a haber una gran mortandad en Egipto de todo primogénito, esa casa donde hubiese sangre no pasase ninguna desgracia. Amén. Fíjese bien. Por eso dice, y vosotros estéis y veréis la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. O sea, aquí fue donde se estableció el Passover. Amén. ¿Usted ha escuchado esa palabra del Passover? El Passover significa pasar de largo. Pasar de largo. ¿Por qué? Porque la sangre que iba a ser derramada de ese animal iba a ser la señal que todos aquellos que estuvieran en esa casa, Dios los iba a guardar. Para que usted entienda el por qué el Señor estableció la Santa Cena, es necesario que nosotros entendamos el comienzo de esto. Porque el celebrar nosotros la Santa Cena es, hermanos, es recordar la señal que nosotros hemos recibido por la sangre bendita del Cordero de Dios. Amén. Pero fíjese bien lo que la Biblia dice. Dice, si usted lee en este mismo libro de Éxodo y buscamos el versículo 12, el versículo 22, fíjese bien, aquí existe una aplicación de lo que Dios estaba mandando para guardar a su pueblo. Ya había sacrificado el animal. Amén. Ya había habido un derramamiento de sangre del animal. Las familias se habían reunido. La familia cercana se había reunido en ese hogar. Ya habían matado al animal. Ellos iban a participar. Ellos iban a estar ellos unidos todos en un mismo sentir. Mire, por eso qué importante es uno mantenerse unido, hermanos. Por eso decían por allá, la familia que reza unida, así jamás desaparece. Así hacían los tradicionalistas. Porque la familia que está unida ahora en el Señor, con un solo sentir, es una familia es una familia sólida. Y por eso es que Dios mandó a que mataran al animal, que hubiese sangre y que todos aquellos que estaban reunidos allí en ese lugar compartieran ese animal. Pero aquí va la aplicación. En este mismo capítulo del versículo 12, el versículo 22 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el hebrillo, y untad el tintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Dios ordenó que tomaran un manojo de hisopo. El hisopo era un manojo de flores aromáticas, como aquí lo mostramos. Era un manojo de flores aromáticas. Y el Señor les dijo: tomen un manojo de hisopo, de estas flores aromáticas, y métanlos en el lebrillo. El lebrillo era un depósito donde se vertía la sangre de el cordero. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo quiero que usted me entienda lo que estoy explicando, para que entienda lo que es la Santa Cena. Amén. El por qué usted está conmemorando
la Santa Cena, porque no solamente es comer el pan y el vino y tranquilo, no, sino que hay que ver sus orígenes. ¿Por qué Dios estableció esta ordenanza tan hermosa? Porque cuando Dios iba a liberar a su pueblo, mandó que mataran un cordero, mandó que esa sangre fuera, que se prepararan un hisopo, un manojo de flores aromáticas, y que fuese echada en un lebrío. Porque dice, y mojarlo en la sangre que está en el lebrío. Y untad el tintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrío, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. La figura que les pongo acá es lo que hicieron ellos. Los tinteles son el marco de la puerta. Amén. La sangre tenía que ser depositada en ese lebrío, o sea, en ese depósito. Amén. Ahora, fíjense, es importante que nosotros entendamos que el derramar y el de rociar es diferente. Porque la sangre del animal fue derramada en el depósito, en este recipiente. Amén. Pero si los judíos la dejan allí derramada en ese recipiente, y si el ángel llega, los mata a todos. Sino que la sangre tenía que ser derramada en ese lebrío y rociada con el hisopo en los tinteles. O sea, tenía que ser aplicada la sangre. No tiene que quedarse en ese recipiente, sino que tendría que ser aplicada en los tinteles, para que cuando el ángel pasara, como dice aquí en el Éxodo, dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En otras partes dice, y no dejará al destructor entrar a la casa. ¿Por qué? Porque hay una señal. La señal fue que el hisopo, el manojo de flores aromáticas, se metió en el lebrío. No se quedó ahí, sino que se metió en el lebrío y fue aplicada en los tinteles. Amén. Para que cuando el ángel llegara, pasara, viera la marca y siguiera de largo. Eso es lo que significa, hermanos, la Santa Cena. Amén. Nosotros fuimos lavados con la sangre bendita del Cordero de Dios, ¿sí o no? Amén. Pero esa sangre fue aplicada a nosotros. Amén. La sangre fue aplicada cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Su sangre no se derramó y se perdió en el espacio, o se perdió en la llanura, en el monte del Gólgota, o el monte de la Calavera y se perdió. No, sino que su sangre fue derramada y fue aplicada para que nuestros pecados fueran lavados y fuésemos perdonados. Mire qué lindo. Por eso el Señor cuando habló con ellos, les dijo que era necesario que ellos participaran de esto, porque era la señal, hermanos, de guardarnos de todo mal. La Biblia tiene muchos ejemplos de cómo Dios obró en muchas maneras, pero siempre había una señal donde Dios ponía alto. Aleluya. ¿Se acuerdan ustedes cuando Josué iba a tomar Jericó? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no?
Pero antes que Josué entrara a Jericó, mandó 2 espías. Amén. Y aquellos espías, cuando entraron como espías, entraron a ver cómo está la situación, tuvieron un problema de que fueron descubiertos y empezaron a buscarlos. Y cuando ellos estaban en peligro de sus vidas, los ayudó a ellos. ¿Quién fue lo que los ayudó? Rahab, una prostituta. Los escondió. Y cuando llegaron a preguntar por ellos, ¿tú has visto aquí unos extranjeros? No, yo no he visto nada, yo creo que ya se fueron ellos. Pero ella los tenía escondidos. O sea, ella expuso su vida. Ella los escondió. Esto fue que cuando los espías se dieron cuenta, le dijeron a la mujer, oye, nosotros venimos a destruir esta ciudad, vamos a destruirla. Porque la mujer conocía al Dios de ellos. Pero le dijeron ellos, pero si tú no nos delatas, nosotros prometemos que cuando vengamos, no vamos a tocar tu familia, a todos los que están acá. Pero para que no te vaya a pasar alguna desgracia o nos equivoquemos, tienes que poner una señal. Pon algo para que nosotros sepamos que nosotros no podemos entrar en ese lugar. Y entonces dice que ella puso en la puerta, puso un lino rojo, o un vellón rojo, puso ella en la puerta, lo puso, en la ventana lo puso. Para cuando ellos llegaran, cuando entrara el ejército de Josué a destruir Jericó, esa señal que había en esa ventana, eso indicaba que allí no podían ellos tocar nada, porque les iban a preservar la vida. Amén. Era señal. Nosotros igualmente. Pablo dice que yo tengo, cuando Pablo habla a los Gálatas, dice, porque yo traigo, dice, las marcas del Señor. ¿Amén? Yo traigo las marcas de Cristo. Porque su sangre había sido derramada, había sido aplicada sobre él. Pero para que nosotros entendamos lo que significa, hermanos, lo que significa, digamos, esa obra redentora del rociamiento de la sangre de Cristo, es importante que nosotros veamos cuáles son las figuras que contiene todo esto. Cuando hablamos en el libro de Éxodo, ¿qué significa, hermanos, el manojo de hisopo? Ese ramo de flores aromáticas, ¿qué significa? El hisopo, o sea, manojo de plantas aromáticas, el hisopo es aplicada a la fe. Cuando se nos aplican las promesas y los beneficios de la sangre de Cristo. Eso significa, hermanos, cuando se nos es aplicada la sangre a nosotros, cuando se nos aplicó la sangre de Cristo a nosotros, eso nos garantiza, nos habilita a nosotros a ser parte de los beneficios del sacrificio de Cristo cuando Él fue llevado a la cruz del Calvario. Porque usted cree que la Biblia dice, hermanos, que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros de que esa sangre, hermanos, fue derramada para remisión, para limpiar nuestros pecados. ¡Qué lindo! Y por eso es que el ejemplo que yo les ponía a ustedes de la aplicación de la sangre del Señor, lo que Dios hizo en el libro de el Éxodo, que pusieron sangre en los tinteles y que fue aplicada la sangre para que el ángel pasara de largo. Lo que se hizo con Josué años después, que puso por señal, hermano, un listón rojo para que no hubiera en ellos, hermanos, muerte alguna. Eso nos enseña a nosotros de que nosotros estamos garantizados, hermanos, de la obra que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Amén. Mire qué lindo es, hermano, lo que significa la sangre de Cristo. Hay 3 victorias poderosas en la sangre de Cristo. La primera, hermano, es la que está arriba, para comunión con Dios. La segunda es, hermano, la que vemos aquí abajo,
somos vencedores contra toda potestad. La tercera es, hermanos, es la victoria, es la que nos hace lograr tener libertad en nuestra conciencia, la que nos garantiza, la que nos da la seguridad, hermanos, de que hemos sido lavados con la sangre bendita del Cordero de Dios, que no fue la iglesia, no fue la religión, no fue ninguna tradición la que nos perdonó a nosotros, sino que fue la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Porque la Biblia dice, hermano, que su sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados. Dios, hermano, mandó a su Hijo, lo mandó a morir en la cruz del Calvario. Pero la enseñanza está de aquel cordero. Por eso la Biblia dice que él fue llevado como un cordero, ¿qué dice? Al matadero. Amén. Fue llevado y fue sacrificado en la cruz del Calvario. Derramó su sangre. Pero la sangre, hermano, no se quedó ahí, sino que la sangre, hermano, la sangre nos marcó a nosotros, se aplicó a nosotros, aleluya. Por eso cuando Dios el Padre nos acepta a nosotros, ¿sabe por qué nos acepta? Porque primeramente Él nos ve a través de la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Porque Él nos mira a través de su sangre, Él nos mira a través, hermanos, del sacrificio de su Hijo. Por eso la Biblia dice, hermanos, de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué es lo que a nosotros nos salvó? ¿Qué es lo que a nosotros nos da la que nos garantiza la salvación? ¿Sabe qué es? El ser lavados con la sangre bendita del Cordero de Dios. Es la señal que nosotros tenemos, hermano, aleluya. Usted y yo andamos las marcas de Cristo. Nosotros, por eso es que el Señor nos guarda, nos protege, porque hemos sido redimidos en la cruz del Calvario. ¡Qué lindo eso! Por eso cuando el Señor estableció la Santa Cena, reunió a sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado yo este momento. Y dice que partió el pan y ofreció la copa. Y cuando partió el pan dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y partió el pan. Y esta copa es la sangre que por vosotros va a ser derramada. ¿Entiendes? Es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso el Éxodo tiene mucho que ver con lo que Dios, con la enseñanza que el Señor dejó. La Santa Cena su origen fue en ese momento, cuando ellos participaron de la Pascua. Y hasta ahora los judíos lo hacen, el Passover. Todavía ellos celebran la Pascua, porque ellos se recuerdan. Porque qué lindo es que uno se recuerde, hermano. Mire, el Señor dejó eso para que se recuerden de dónde Dios los sacó. Cuando Dios hablaba a su pueblo, les decía: acuérdense de dónde yo los saqué. Acuérdense cuando ustedes estaban esclavizados, cuando ustedes estaban sujetos a servidumbre. Acuérdense de dónde yo los saqué, cómo los guardé, cómo los saqué de Egipto con brazo poderoso, dice Pablo, con brazo poderoso. Los saqué como en alas de águila, los liberé de la esclavitud. Acuérdense. Y cuando Jesús establece la Santa Cena, es para que también nosotros nos acordemos quién fue el que murió por nosotros. Para que usted y yo nos acordemos, hermanos, de que hubo un sustituto, para que usted y yo hoy gozásemos de una salvación, pero salvación, como dice Pablo, tan grande, que nosotros todavía no podemos quizás, analizar de tan grande que es. Del sacrificio de Cristo, la muerte del Hijo de Dios, que murió por usted y murió por mí. Eso no es tan sencillo, hermano. Eso no es tan sencillo. Porque aún, como dice la Escritura, porque uno podrá morir por otro, por cualquier ideología, pero que hubiese uno que muera por todos, ahí no, hermano. Yo puedo morir por mis hijas, por mi esposa y por mi madre o mi padre, por eso sí, pero dar mi vida por el vecino o por otro vecino, ahí la cosa cambia. Pero en cambio Jesús sí lo hizo. Él murió por todos nosotros.
Amén. Por eso que Jesús está dispuesto, hermano, a perdonar. Aún, hermano, a aquellos que hayan pecado, que hayan caído en desobediencia. Él está dispuesto, hermano, a perdonar toda clase de pecado, a restaurar, porque en esa sangre es donde está el poder, donde se liberan todas las opresiones, donde el diablo no tiene ninguna autoridad. La sangre de Cristo. La Biblia dice que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Nosotros hemos sido marcados con la sangre de Cristo, ¿sí o no? De veras. ¿Y por qué a veces dudamos? ¿Por qué a veces dudamos de eso? ¿Por qué a veces nos sentimos fracasar? A veces ya no queremos seguir adelante. A veces renegamos. ¿Por qué? Si tenemos tan cerca esa bendición, la obra que el Señor ha comenzado en usted y en mí, hermano, tarde o temprano la está perfeccionando. Él la está perfeccionando. Porque el propósito, hermano, del Señor en nuestra vida es que un día usted y yo lleguemos a ese lugar, a esas mansiones celestes. Y la Biblia dice, hermano, que llegaremos a la altura del varón perfecto, donde le veremos cara a cara. ¡Qué lindo eso! ¡Qué lindo! Cuando estemos todos ahí reunidos con el Señor, hermanos, y estemos sentados todos ahí en la boda del Cordero, aleluya. Y estamos todos gozándonos, estamos todos, hermanos, celebrando, donde ya no va a haber llanto, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber deuda, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más muerte, porque ya no va a haber pecado, sino que estaremos, hermanos, gozándonos con aquel que una vez vino y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre y se presentó ante el Padre y le dijo: Padre, aquí están todos los que me diste, ninguno de ellos se ha perdido, ninguno se ha perdido, ninguno. Así el Señor le dijo. Esa es la seguridad que nosotros tenemos, hermanos. El sacrificio de Cristo, el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, la sangre que marcó. ¿Qué fue lo que marcó nuestra vida? La sangre de Cristo. Eso marcó su vida, eso marcó mi vida, ¿sí o no? Eso fue lo que marcó la diferencia de lo que nosotros éramos antes, ¿sí o no? Eso marcó la diferencia, porque fuimos marcados, aleluya, amén. Fuimos marcados con la sangre de Cristo, aleluya. Así como usted y yo llegamos al cielo, nos van a levantar la falda, a ver si tenemos la marca de Cristo. A ver si somos hechos ¿a dónde? En el Calvario. ¿Cuántos fueron hechos en el Calvario? Madi en el Calvario. Ahí fuimos redimidos nosotros, hermano. Ahí en el Calvario, en el Gólgota, usted y yo fuimos redimidos. Ahí el Señor pagó por nuestros pecados. Ahí el Señor nos limpió, nos perdonó, aleluya. Nos hizo nuevas criaturas, ¿sí o no? Nos hizo libres. ¿Por qué? Porque el Hijo nos libertó a nosotros. Él nos dio libertad. Por eso nosotros como iglesia, no debemos de dejar pasar este momento cuando vamos todos a unirnos en un solo sentir. Mire, y es importante la participación. Es importante. Todo aquel que ha sido perdonado, aquel que entregó su vida a Cristo, está, digamos, digo yo, obligado, o es mandatorio, como vimos la pasada, a que participe de la comunión, amén, a que participe de la comunión, porque eso fue lo que Dios le dijo a Moisés: reúnanse la familia, reúnanse en esta casa, y coman el cordero, saquen la sangre, pongan los tinteles, para cuando pase el ángel de la muerte, va a pasar de largo. Eso es lo que el Señor quería. Y eso es lo que Dios también manda en esta ordenanza: que todos participemos del pan y el vino. Usted puede decir: no, es que yo he estado mal. Pues pídale perdón al Señor. Arrepiéntase, dígale: Señor, perdóname. Pero no deje que el diablo diga: ¿para qué vas a tomar la cena? Mira, si es de mano, te estás congregando, ni a la iglesia vaya, ni deseo de nada. No, somos llamados a participar de ella. Porque ahí estamos recordando, estamos reconociendo que Jesús, el Hijo de Dios, murió por cada uno de nosotros.
Por eso cuando dice acá en 1 Corintios, mira lo que dice 1 Corintios, dice, y Pablo lo señala, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Pablo no se lo inventó. Amén. No fue un invento de Pablo, no fue un invento de la iglesia, no fue algo establecido por los ancianos que dijeron, bueno, hagamos esto. No, sino que Pablo dice, porque yo lo recibí del Señor. O sea que fue una revelación de parte de Dios. Fue algo que Dios le mostró a Pablo, que lo llevó y que lo viera. Fue una revelación de Pablo. Y Dios le entregó esta ordenanza a Pablo. Y se la dio para que él, hermanos, empezara a promoverla, a enseñarla en todas las iglesias, para que todos fueran partícipes de ese momento tan importante de conmemorar la muerte de Cristo. Hace más de 2000 y pico de años que Jesús murió, ¿sí o no? Pero ¿sabe una cosa? Todavía esa sangre tiene poder. Todavía cambia los corazones, todavía cambia las vidas, todavía tiene autoridad sobre el enemigo, aleluya. Todavía tiene poder. Por eso le voy a dar un consejo. Cuando el pecado le toque la puerta a usted, proclame la sangre de Cristo. Diga usted, la sangre de Cristo tiene poder. Declárelo. Y le aseguro, hermanos, que el diablo va a ir corriendo, aleluya. Porque tiene por la sangre de Cristo. Es importante que nosotros proclamemos la sangre de Cristo en su hogar. Cuando en su hogar haya problemas, que usted ve que las cosas están malas, usted enciérrese haga una oración y proclame, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces usted va a ver, hermanos, de que el Señor va a obrar poderosamente, porque sí tiene poder la sangre de Cristo para cualquier necesidad, para cualquier situación. Usted proclame la sangre de Cristo y el Señor lo va a hacer, aleluya, amén. Por eso a sus hijos que hoy que van a estudiar, que pronto van a entrar a estudiar en este mes, usted mande a los hermanos cubiertos con el poder de la sangre del Cordero de Dios, aleluya, para que ninguna influencia negativa los vaya a apartar y los vaya a comenzar a envenenar el corazón y los aparte, hermanos, los aparte de la vida cristiana, amén. Por eso Pablo dice, oye lo que dice Pablo, dice, porque yo, dice, recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y este es el momento en que la iglesia, ¿cuántos son iglesia acá? ¿Cuántos son iglesia? La iglesia no es este cajón, la iglesia es usted. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Usted y yo somos el templo de Dios, aleluya, amén. Somos la iglesia del Señor, amén.